octava emisión del programa Contraportada. El día de hoy, como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de este mes, el tema que hemos elegido para conversar en esta linda noche del 26 de septiembre de 2019 es Daniel en la cautividad de Babilonia. Vamos a analizar a este personaje bíblico. Recuerdan ustedes que en nuestros programas pasados hemos hablado de Jesucristo, hemos hablado del apóstol Pablo, hemos hablado de temas bíblicos y el día de hoy nos va a ocupar el tema de Daniel en la cautividad de Babilonia. Sean bienvenidos a este programa. Agradecemos a todos ustedes que se encuentren tras de esta cámara. Les presento a nuestros invitados especiales. Se encuentra con nosotros el pastor Leonardo Baltasar. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches y pues gracias por permitirnos compartir este espacio y esperemos que se la pasen bien. También nos acompaña el maestro Moisés Gutiérrez, que está entre nosotros. Bienvenido, Dios te pague, Josué. Agradecemos también de la misma manera. Muy buenas noches a todos ustedes, público en general, y la oportunidad que hoy nos brindan de poder compartir algunas reflexiones el día de hoy. Bien, pues estos van a ser los invitados del día de hoy, expertos. Por un lado tenemos al maestro Moisés, abogado, que es experto en Derecho Constitucional y Amparo, quien nos abordará un poquito acerca de los temas legales. Por otro lado tenemos al pastor Leonardo, experto en temas de Biblia, ya con una trayectoria en su pastorado, pues que abordará los temas bíblicos relacionados a este personaje. De manera muy breve, antes de irnos al primer corte comercial, nos gustaría que nos abordaran de manera muy sucinta cuáles van a ser los temas que tratarán en este programa. Bueno, hablar de Daniel es una figura muy importante, no por demeritar a los demás profetas o patriarcas. Yo creo que todos tienen su importancia en su momento y en su tiempo. El caso de Daniel es muy importante, muy bonito, porque nos permite ver muchas cosas del pueblo de Israel, muchas cosas de Dios y sobre todo de Babilonia, que es una cultura hasta el día de hoy apasionante, una cultura atrayente, y pues esperamos que podamos compartir con ustedes algunos comentarios a este respecto. Sin duda, algo muy interesante. Maestro, ¿qué tenemos por este lado? Pues también ver y observar los diferentes aspectos sociopolíticos, legales, de los que nos cuenta la historia y ver la forma en la que se suscita los aspectos de la cautividad en Babilonia del pueblo de Israel, que no propiamente fueron todos los israelitas, sino precisamente la casta, los nobles de Israel, algunos de ellos los que fueron precisamente llevados en cautiverio. Y yo creo que el desarrollo que nos permitirá hacer algunas reflexiones de aspectos legales, sociales, de cómo se da la cultura y los aspectos muy importantes, como los mencionaba el hermano Leonardo, acerca de la situación teocrática, los aspectos de Dios con el pueblo de Israel. Excelente. Bueno, pues esto es un breve intro del programa del día de hoy. Hablaremos de Ciro, hablaremos también del edicto, hablaremos del el foso de los leones, a donde fue sentenciado Daniel, entre otros temas más. Pero bueno, nos vamos a un breve corte comercial. Mientras tanto, les invitamos a que se vayan a preparar su cafecito para que nos acompañen a lo largo de nuestro programa. Concebida y fundada por el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, con su mira al desarrollo cultural, intelectual y profesional de la Iglesia, la luz del mundo. La biblioteca abrió sus puertas el 12 de agosto de 1988, con un donativo inicial de su fundador, el cual constaba de 250 ejemplares de su biblioteca particular. Volúmenes de religión de gran valor por su contenido, rareza, escasez y antigüedad. Bien, el objetivo principal es brindar a los usuarios, principalmente a los de la comunidad, aunque estamos abiertos, ¿verdad?, a que nos visiten ajenos a la comunidad religiosa, es brindar a estos usuarios el servicio de los préstamos de libros internos o externos. El acervo bibliográfico que tenemos aquí es muy amplio.
80% es materia de religión, son diversas religiones, y también el otro 20% es materia o cultura general, pero procuramos tener de todo un poquito. Bien, el diseño que ustedes pueden contemplar ahora no era el original o con que se inició el proyecto. Esto es remodelación, se hace en el 2014 en conmemoración al aniversario apostólico, que son los 50 años del apóstol Samuel Joaquín Flores. Se hace esta reestructuración, este rediseño, y es el diseño actual que ustedes pueden ver. Entonces, se hace en conmemoración y se reinaugura, digámoslo así, el 12 de agosto de ese mismo año. Ya estamos de regreso aquí en su programa Contraportada, y recuerden, el tema del día de hoy es Daniel en la cautividad de Babilonia. Antes de irnos a corte, nuestros invitados hicieron una breve reseña de cuál va a ser su participación y en qué versará esta durante nuestra hora de programa aproximadamente. Bien, vamos a iniciar con el pastor Leonardo. Pastor, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿verdad? Por ahí se nos habla de un periodo en el que estuvo cautivo, específicamente en Babilonia. ¿Cómo es que llega a ser cautivo? ¿Cómo se realiza y se lleva a cabo este proceso para que el pueblo estuviese en esa cautividad? Bueno, es triste, ¿no? Creo yo que la historia de Israel es triste, y muy particularmente en este aspecto, en esta parte de la historia. Las causas por las cuales, porque todo viene de la mano de Dios, Dios determinó la cautividad de Israel. Hemos dicho en otras ocasiones que Dios no improvisa. Dios todo lo tiene bien planeado, Dios lo tiene todo ya bien establecido, y los tiempos los pone Él, los toma Él. Digo esto porque aún la cautividad de Israel en Babilonia ya estaba contemplada por Dios. La causa es la causa que más perjudicó a Israel, la idolatría. Fue un pueblo que no lograba sujetarse a los mandatos de Dios, a los preceptos tan claros, tan precisos, y que no eran preceptos difíciles. Simplemente creo yo que una de las causas de la idolatría de Israel era la falta del conocimiento de las Escrituras. Recordemos que cuando Moisés, el siervo de Dios, en Éxodo 24 nos dice que escribió en un libro todas las palabras de la ley, y le llamó a ese libro el libro del pacto. Más adelante encontramos que ese libro solo era uno, el libro de la ley de Dios. No estaba a disposición de cualquier israelita o de cualquier sacerdote, no, estaba guardado. La ley ordenaba que cuando el pueblo de Israel pidiera rey, el rey tenía que hacerse una copia él, del original que estaba a resguardo de los sacerdotes. Era uno solo el original. Y el rey, él tenía que transcribir la ley para que se le fuera grabando, para que estuviera consciente de los mandamientos de Dios. Pero vuelvo a repetir, el pueblo de Israel ignoraba muchas cosas de la ley. Dice la Escritura que leían la ley de Dios cada 7 años. Entonces, si a veces a nosotros, saliendo del culto, ya se nos olvidó lo que se habló en la dominical, ahora cada 7 años. Entonces, yo atribuyo a eso. Es interesante este punto, porque yo atribuyo a ello el hecho de que Israel fue un país, un pueblo muy dado a la idolatría. Fácilmente se enganchaba con dioses, con diosas, fácilmente quedaba preso en las costumbres de otros países, de otras naciones. Entonces, la causa principal por la que yo veo que Israel fue llevado a la cautividad fue fue su idolatría. Y Dios se lo dice a través del profeta Jeremías. Se lo dice a Israel en Jeremías
25 del 1 al 14, nos habla ampliamente el profeta Jeremías cuál era la causa por la cual Dios los estaba llevando a esa cautividad. Y estaba hablando el profeta, y aún así el pueblo no captaba, no entendía. Dios les dio mucho tiempo de oportunidad y no aceptaron. Yo siempre he sugerido leer todo el libro de Jeremías desde el principio al fin. Es un libro en el cual encontramos el sufrimiento de un siervo de Dios, y que en la tradición judía se le conoce como el profeta llorón, porque era muy sentimental. Está el libro de las Lamentaciones que nos habla precisamente de esa situación. Entonces, la causa, esa fue la idolatría tan marcada del pueblo de Israel. Bien, estamos observando la percepción del pastor respecto a el por qué este pueblo fue llevado a la cautividad en Babilonia. Y si ustedes observaron, el pastor hizo algunas referencias bibliográficas de lo que es la Biblia, y de ahí es donde ha tomado alguna referencia. Al final, como es costumbre en cada programa, daremos otras referencias, además de la Biblia, que, bueno, la Biblia es el libro que tiene más información respecto al personaje del que estamos hablando, pero también hay otros complementos bibliográficos que alguien, si gusta analizar el tema, puede hacerlo desde otra perspectiva también. Bien, vamos, maestro, con usted sobre el exilio de los judíos. Los hijos de los príncipes de la casa de Israel fueron exiliados a Babilonia también. ¿Cómo se lleva también a cabo este proceso? Razones, motivos sobre esta situación. Sí, yo quisiera referenciar en la Biblia Azul, editorial Trota, en la página 53, quisiera leer textual, que en el año 587 a.C. experimentó el pueblo judío la mayor catástrofe de su historia. El ejército babilonio conquistó Jerusalén tras 2 años de asedio. Y aquí hay algo importante: la ciudad de Jerusalén fue reducida a escombro y ceniza. Destruye Nabucodonosor II el templo principal del pueblo de Israel. Mauricio de la Chatre, en Historia de los Papas y los Reyes, página 27, tomo 1, de editorial CLIE, menciona lo siguiente: el reino de Judá sucumbió a manos de Nabucodonosor. Los magnates fueron llevados al cautiverio, sometidos a duros suplicios y a los más viles escarnios. Sus príncipes y sacerdotes y las tierras del reino fueron destruidas entre los pobres y despojados por los antiguos gobernantes. Del tiempo de la caída y de los sucesos de aquella tragedia, el relator principal, que también fue una víctima, es el que menciona precisamente el pastor Leonardo, fue Jeremías, quien da precisamente cuenta de todo lo suceso y todo lo acontecido. Aquí hay algo importante que precisamente el rey Sedequías o Sedecías, de acuerdo a la connotación en el aspecto lingüístico, él es tomado precisamente en el año 586 y es preso, y él presencia, porque de esa manera es condenado con un crimen de guerra, y es sentenciado a que vea cómo sus hijos son degollados, cada uno de ellos, y al final de que terminan de asesinar a todos sus hijos, ahora lo que proceden es precisamente a sacarle los ojos a él. Entonces, esta situación parte de los aspectos ciertamente teocráticos, en los aspectos en los que el pueblo de Israel tuvo esa desviación. Y quisiera también contextualizar al auditorio que el día de hoy nos honra con su vista y que están observando este programa el día de hoy, que Israel estaba dividido en 2 reinados, el norte y la parte del sur. Los asirios conquistan la parte del norte y la parte del sur es precisamente conquistada por Babilonia. Algo importante, digo, a la reflexión también: ¿por qué solamente se llevan a la nobleza de la casa de Israel? Que también es uno de los aspectos que debemos de observar, porque tenían un temor, porque había una preparación, el pueblo de Israel tenía una cierta situación en la que ellos de pronto tenían muchos conocimientos, había sabiduría,
y ellos lo que hacen es tomar a todos los Era una atracción principales, todos los príncipes, a toda la nobleza, y la llevan cautiva para que precisamente el pueblo quedara sin esta dirección de estos sabios, y teniéndolos a ellos recluidos, pues ya el pueblo quedaba sin esa dirección, sin esa sabiduría. Y ese fue uno de los motivos que también es la causa de llevar cautivos a Babilonia a esos príncipes de la casa de Israel. Y en esa cautividad, ¿los príncipes estaban esclavizados? Por supuesto que ¿Cuál estaban. era su función? ¿Eran ocupados para la administración? El rey toma ciertos, por los consejeros que tenía, y recibe cierta información, pues que eran gente noble, gente sabia, como lo narra en Daniel capítulo 1, también es la bibliografía, en la versión que puedan tomarla, se menciona precisamente que eran hombres sabios. Al no tener ninguna distracción en otras situaciones y tener una ley divina en la que se establecía no comer grasas ni sangres, pues estos jóvenes eran educados con la mayor sabiduría y esto permitía a ellos. ¿Qué fue lo que se toma? Llega el consejo hacia el rey de tomar a ciertos jóvenes para tenerlos como parte del palacio. E incluso pues ahí está Daniel, es Ananías, Misael y Azarías, que posteriormente son cambiados sus nombres porque les dan la legalización de su nacionalidad, de su estatus migratorio, por decir de alguna manera, les cambian el nombre a Belsasar. Para quitarle su identidad. Claro, ¿no? claro, porque era el objetivo, ¿no? Claro, También el irlos objetivo jalando era, y que estuvieran perdiendo Claro, esa su identidad, identidad, costumbres y demás, para no... Creo que podrían ser una amenaza o serían una amenaza. Los consideraban, porque de hecho lo vamos a ver más adelante, Ok. como los sátrapas, que eran gobernadores de ciertas provincias, porque había gobernadores de regiones, y veremos precisamente estos aspectos, que ellos se sintieron rebasados precisamente por ser jóvenes con mayor sabiduría. Por Ilustrados. supuesto, era Dios que estaba con ellos, pero eran gente muy preparada, de los cuales ellos tuvieron ese temor. Pero ahí es donde analizaremos Más adelante. un poco más adelante. Excelente, maestro. Yo creo que esta parte que hemos abordado es importante para tener una contextualización, ¿verdad? Claro. Tanto lo que el pastor como el maestro nos ha abordado es importante porque vamos a llegar evidentemente a nuestro personaje, que es Daniel, pero necesitamos echar como un repaso histórico y ver cuáles fueron las contexto. causas, porque podemos decir, sí, cautivo en Babilonia, pero ¿cómo se llevó a cabo todo ello, verdad? Claro. En este aspecto tenemos ahí la figura del rey Nabucodonosor II y el famoso imperio babilónico. Son dos figuras muy importantes, ¿no? Históricamente y aún bíblicamente. Es interesante toda la historia de Babilonia, desde sus orígenes, de sus gobernantes, y es precisamente Nabucodonosor el que a través de su capitán Nabuzardán sitia la ciudad de Jerusalén, como lo dijo el maestro, 2 años sitiada la ciudad. Nadie entraba, nadie salía, no podían los hebreos introducir alimentos, nada. Fue una estrategia muy válida, ¿no? Para aquellos tiempos, y que a la final cayó Jerusalén, es cuando capturan al rey, y es Nabuzardán el que a nombre de Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén. Decía el maestro, y es triste. Yo creo que es una de las situaciones más tristes de Israel cuando llega el ejército asirio y destruye todo. Quema claro, primero lo saquean, se llevan Lo más tenía valor. lo más sagrado para el pueblo de Israel, Exacto. que era el templo, sus objetos, el arca, Utensilios. los utensilios. Recuerden que el templo de Salomón estaba todo forrado con oro por dentro, en las techumbres, las vigas, todo forrado con oro. Todos los utensilios eran de oro, platos, despabiladeras, cuchillos, tazones, todo era de oro. Había muchos objetos de bronce, había muchos objetos de plata, por ejemplo. A las columnas, las bases de las columnas eran de plata. Las telas que dividían el lugar santísimo del santo eran de lino fino, con bordados de oro, de plata. Entonces, ¿qué hace el capitán del ejército de Nabucodonosor?
primero Saqueados. saquea todo, toda la riqueza que había. Dicen que no pudieron contar el mar de bronce, el peso del mar de bronce, las 2 columnas que habían a la entrada del templo con sus capiteles. Era algo realmente primoroso. ¿Qué sintió Israel cuando vieron destruido el templo? Que el arca se la llevaban incircuncisos, que la llevaban sin ningún respeto, los vasos, las tazas. Recordemos que era tan sagrado que cuando Usa dice que iba el arca en una carreta y un buey tropezó, y dice que el arca se iba a caer, y Usa corrió para detenerla, y Dios lo mató, porque no le correspondía a él. Entonces era tan sagrada, y ver que toda esa gente se llevaba todo del templo, fue un golpe muy duro realmente. Y además de eso, ser llevados encadenados, prisioneros. Entre ellos iba el profeta Jeremías. Ahí iba el varón de Dios encadenado hasta que Nabuzaradán lo ve. Yo creo lo reconoció de alguna forma y él es el que lo libera. Él es el que le ofrece, mira, vete conmigo a Babilonia. Yo te cuido, nada te va a faltar conmigo. O quédate aquí o vete a donde tú quieras. O sea, lo trató con tanta benevolencia. Estamos hablando de las estrategias de Nabucodonosor para romper el espíritu del pueblo de Israel. Rompió su espíritu, rompió todas aquellas glorias que habían detrás de Israel por Dios en las batallas, en las peleas. Ahí quedaron reducidos a escombros, a cenizas, y fue una situación realmente muy dura que el pueblo de Israel no esperaba eso. No. Ellos no esperaban que un día llegara un personaje ajeno e hiciera todas esas cosas. No esperaban. Entonces, De hecho, en la historia, este es uno de los acontecimientos y los capítulos o los episodios más fuertes, porque fue una catástrofe que vivió el pueblo de Israel. Y un impacto, ¿no? Para quienes analizamos la vida desde un punto de vista probablemente histórico, académico, dejando a un lado el tema de la fe, pues era un pueblo que en su momento estaba con todo, tenía porque todo tenía establecido ya las regiones y tenían ese templo, que anteriormente, si nos vamos a la historia, pues habitaban en tiendas y posteriormente surge ese deseo en el rey David, en el siervo de Dios, en el varón de Dios, de construir una casa a Jehová, a Dios. No le permite Dios a él, pero sí a Salomón. Y ese sacrilegio que cometieron los babilonios, pues yo creo que fue una connotación tan fuerte, y de hecho me gustaría más adelante leer el Salmo 137, que precisamente narra lo doloroso que era para... hermosa y maravillosa, Bueno, en el Salmo 137. Y bueno, aquí es donde entra el análisis, ¿no? Cómo después de la situación, de la forma de vida, la identidad tan fuerte que tenía el pueblo, llega un ajeno, como lo dice el pastor, y los hace cautivos. Los quiebra. Acaba con todo lo que aparentemente tenían en ese momento. Bueno, esto es porque evidentemente en ese entonces estaba en su pleno apogeo pues el imperio babilónico, ¿verdad? Y son quienes se apoderan, por así decirlo, del pueblo, la potencia de entonces. Y hablando un poquito de la posición política, religiosa del pueblo. Pues como lo menciona el pastor, el pueblo de Israel, al ser asediado, no tenían ni entrada ni salida. Pues esta situación también surge como algo catastrófico para ellos. Psicológicamente son debilitados. Al estar 2 años sitiados, pues es algo muy complicado. No había manera de negociar porque era la entrada que estaba esperando precisamente. Y se da en el año 587 antes de Cristo la entrada de los babilonios y llega la destrucción. Entonces, pues al tener una fortaleza ciertamente Israel, porque su región que Dios les había dado, pues era una situación muy frondosa, muy bondadosa. Sin embargo, aquí surge algo que les devasta totalmente a ellos. Su situación cambia y ellos sabían que pues era más grande el ejército, pero también ellos se advertía
la situación que Dios les había ya anunciado. Entonces, esta situación, sin lugar a duda, por eso cuando uno lee el Salmo 137, narra Qué lastimero, precisamente muy lastimero, el sentimiento que había, pero qué relación o qué situación socioeconómica y sociopolítica o qué podía haber, absolutamente Nada. ninguna, porque ya tenían en el norte, ya habían entrado los sirios, entonces ya estaba nada más la situación de la... Lamentable. Bien, pues esta es la primera parte, nuestro primer segmento. Hemos contextualizado un poco el tema histórico, cómo es que el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia, de qué manera o cómo estaba posicionada en aquel entonces el imperio, quién lo dirigía. Bueno, nos vamos a un breve corte y regresando de este corte ya analizaremos un poco más a fondo la situación de estos personajes, en particular Daniel, ya dentro del imperio babilónico en la cautividad de Babilonia. Quédense con nosotros. La cúpula que está aquí al interior de la biblioteca es una réplica de la obra de Rembrandt. Se titula Conversación del apóstol Pablo con el apóstol Pedro y la hizo uno de los hermanos, de nuestros hermanos, un talento que tenemos aquí en la iglesia, el hermano Jacob Flores. También la biblioteca cuenta con lo que es la cámara de conservación. En la cámara de conservación se encuentran los libros o el material bibliográfico que necesita estar a ciertas condiciones, es decir, de humedad, de iluminación, para la conservación del papel. Son documentos y libros que datan del siglo XVII, siglo XVIII, libros muy antiguos que no se encuentran fácilmente aún en el mercado, y también se encuentran las donaciones que en su momento hiciera el apóstol Samuel Joaquín Flores y ahora el apóstol Nazón Joaquín García. Ahora la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores continúa en servicio gracias a los deseos y a la proyección del apóstol de Jesucristo. Él sigue trabajando, sigue impulsando para que el acervo bibliográfico crezca y pues tal es el caso que estamos en proceso de traslado al centro recreativo, esto para que la biblioteca sea más amplia y la diversidad cultural y los servicios que pueda brindar la biblioteca pues sean más amplios. Bien, otro de los servicios que brinda la Biblioteca Apostólica a sus usuarios es el servicio de internet. Hay computadoras que están a disposición de los usuarios para que puedan hacer consultas en línea o puedan trabajar cualquier material. Como habíamos mencionado, son préstamos internos y externos del material que tenemos aquí, y pues los horarios están de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Ustedes que se encuentren con nosotros, si por ahí tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live por Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, pero pueden enviarnos también algún correo electrónico o tenerlo en mente para cualquier otra información. Biblioteca Apostólica sjf@lldm.org. Y también nos pueden buscar en nuestras otras redes sociales como Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores. Continuamos con este programa. Hemos hablado un poquito acerca de la cautividad del pueblo de Israel, de los judíos en Babilonia, causas, procesos y demás. Entraremos un poquito a detalle antes de hablar sobre la biografía, la existencia de Daniel. Hablemos un poco acerca de la identidad judía. Es muy interesante. Bueno, yo creo que todo lo de Israel es muy interesante, todo, su historia. Pero hablar del nacionalismo judío, del nacionalismo de Israel, yo creo que nos obliga un poquito a volver al origen del pueblo de Israel. Precisamente el origen del pueblo de Israel es en Babilonia. Porque Abraham, acuérdense que él habitaba en Ur de los caldeos. Abraham era de la descendencia de Sem, hijo de Noé. Ahí es donde nos lleva la escritura a ese punto de Abraham. De Abraham, entonces, surge cuando Abraham se va a Harán, de Harán se va a Canaán por mandato de Dios.
Y empieza esa historia bonita del pueblo de Israel, después de Isaac, de Jacob. De Jacob nace el pueblo de Israel. Recordemos que fueron 70 personas las que entraron a Egipto a causa de esa gran hambre. En Egipto se multiplicaron en gran manera, dice la Escritura, que cuando ya el siervo de Dios Moisés liberó al pueblo de Israel, eran más de 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres ni niños y muchísimos extranjeros. Se cree que de Egipto, en cifras muy conservadoras, salieron a más de 2 millones de gente, ya de la cautividad del pueblo de Israel y de muchos extranjeros. Empieza entonces a tener ya el pueblo de Israel una nacionalidad propia, ya como nación, como pueblo, y que hasta el día de hoy se sienten tan orgullosos de ese nacionalismo. Tuvimos la oportunidad de vivirlo de cerca y se sienten ellos tan orgullosos de su raíz, de su origen y de ese nacionalismo. Entonces, la historia del pueblo de Israel es una historia que nos apasiona, que nos envuelve, que nos atrapa por todo lo que han sufrido. Todo lo que pasa. Por todo lo que han pasado. No solamente después de que se divide el reino, como decía el maestro, cuando muere Salomón y que se divide el reino en el reino del norte, el reino del sur. Luego el reino del norte es llevado cautivo a Siria. Luego el reino del sur, que era Jerusalén y Judá, es llevado cautivo a Babilonia. Ellos regresan, pero las 10 tribus que fueron llevadas cautivas a Siria, esos nunca regresaron. Entonces, de tal suerte que por esa situación, hoy encontramos judíos en todo el mundo. En todas las partes del mundo encontramos judíos. Y se cree que son de esas tribus que ya no regresaron, porque las tribus de Judá y los de Jerusalén que fueron llevados cautivos, ellos sí regresaron. Sí regresó una gran parte, aunque también otra gran parte se quedó en Babilonia. Lo dice Filón, un historiador judío del primer siglo, que en Babilonia existía una sinagoga muy grande y había una gran comunidad judía en Babilonia. El apóstol Pedro, cuando escribe sus 2 cartas, las escribe de Babilonia. De Babilonia, en Mesopotamia, a orillas del río Éufrates. No confundir, porque hay quien quiere hacernos creer que Babilonia se refiere a Roma, y no. No, para nada, no tiene que ver nada. Es Babilonia, en el Éufrates, en Mesopotamia. De ahí escribió el apóstol Pedro, porque había una comunidad muy grande de judíos en Babilonia. Entonces, ese nacionalismo ya lo encontramos muy marcado en el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, a pesar de sus vicisitudes. Fueron casi exterminados, fueron masacrados. ¿Qué diremos de los 6 millones que mató Hitler en los hornos crematorios? De tantas formas tan bárbaras, tan inhumanas, pero sigue habiendo un nacionalismo en el pueblo de Israel. Sí, definitivamente es algo que también importante resaltar, es loable, porque independientemente de las situaciones, las circunstancias, los lugares donde se encontraban, ahorita vamos a ver la parte de Daniel y estos hombres que estaban, por decirlo así, en la corte o dentro del palacio, no dejaban de lado su identidad, su nacionalismo. Siempre se sentían... Es algo muy marcado. Algo muy marcado en ellos. Bueno, ya entrando en lo que es Daniel, un personaje que también, pues por decirlo así, es polémico porque en cuestión histórica no se encuentra mucha información de él. ¿Qué podemos saber acerca de su biografía, de su vida y de su existencia sobre este personaje? Bien, yo creo que algo importante que nos da la Sagrada Escritura, en la Biblia encontramos alguna referencia de quién era Daniel. Sin embargo, dice el Diccionario de las Religiones, en la página 142 del Fondo de Cultura Económica del año 1978, define quién era Daniel. Y dice que Daniel era un joven judío que fue llevado entre los cautivos de Jerusalén a Babilonia, donde gracias a su sabiduría sobrenatural y a su don de profecía, llegó a ser el ministro de confianza de sucesivos reyes y el más grande de los sabios de Babilonia. Esa es la definición que nos da este diccionario. Sin embargo, la Biblia nos refiere quién era
precisamente Daniel. Y al recibir esta bendición de parte de Dios y tener bien definido, bien clara su identidad, él sabía quién era. Y él sabía que habían sido y que eran el pueblo de Dios. Y tener ese contacto con nuestro Dios y haber recibido estas manifestaciones de Dios, pues él empezó a crecer en esa sabiduría. Y era de los jóvenes. Hay quien dice, otro autor menciona que era un niño, otros mencionan que era un adolescente, pero era alguien muy joven, del cual da testimonio el profeta Jeremías. Como ciertamente se menciona, él también fue llevado cautivo. Entonces, él narra muchos acontecimientos de Daniel, por ser precisamente testigo ocular y que da cuenta de Daniel. Daniel era un personaje de un joven con una firmeza y una convicción. Era un creyente en Dios, porque a pesar de que hubo una ley que vamos a ver más adelante, él jamás dejó de orar a Dios. Jamás él, a pesar de que existía esa ley, que en sus convicciones religiosas y esa identidad que él tenía, él oraba 3 veces al día y él no se encerraba. Es decir, no había una situación de un claustro y que estaba a oscuras. No, él abría las ventanas y las puertas porque él hacía precisamente su oración por esa identidad que él tenía. ¿Quién fue entonces Daniel? Pues un hombre de Dios. Realmente tenía muy marcada su identidad. Fue un hombre sabio. La palabra de Dios nos dice acerca precisamente de esto en Daniel capítulo 1, verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha era lo que le pedía, y precisamente encuentran, y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, al estar ya en ese lugar, en la corte, en el palacio del rey, pues los ofrecimientos banales pues llegaban a él. Sin embargo, él mismo les expresa al jefe de los eunucos, declarando su identidad y mencionando. Por eso es lo que en el corte anterior citaba, que él precisamente recibe esa nacionalización, esa identidad ahora como babilonio, en el cual ahora le cambian su nombre, pero sin embargo... Era para quebrarlo, ¿no? Para romper su identidad, pero no lo lograron. ¿Por qué no lo logran? Porque él lo tenía muy arraigado, marcado. Ese sentimiento hacia sus convicciones religiosas, que para él eran sobre todas las cosas. Aquí nos habla el maestro sobre un dato interesante, el tema de la oración. Una de las tantas prácticas que el pueblo judío ya cautivo en Babilonia seguía realizando, ¿verdad? Inclusive más adelante veremos ya los edictos y cómo bajo sentencia de ley se empiezan a establecer una serie de mandatos para quitar de estos cautivos, de estos judíos, esas costumbres. ¿Qué otras costumbres? Además de la oración, que es una práctica... Perdón, yo aquí más que nada observo, y yo creo que también los lectores que han tenido la oportunidad de leer el libro de Daniel, se dan 2 situaciones muy complicadas. Y por una parte es un ofrecimiento terrenal muy suculento, muy agradable, muy atractivo. Pero por otra parte, vive una etapa sumamente difícil en los 2 acontecimientos que sin duda, pues yo creo que cualquiera temería. Porque por una parte le ofrece estos manjares, desobedece tus leyes, quebranta tu identidad, y por otra parte, no lo haces, pues ahora te va a acontecer estas situaciones en un contexto de una anarquía y de una situación tan complicada, porque pues ante el edicto, es decir, ante el pronunciamiento del rey, que propiamente él no lo hace, lo redactan los sátrapas en una forma maquiavélica, en una forma malvada y perversa. Sí, había ahí una confabulación, una confabulación que siempre lo hemos notado y lo observamos en los hombres de Dios, que siempre hay grupos o gentes malvadas y perversas que maquinan precisamente esa destrucción de estos hombres puros, de estos hombres buenos, y como hoy lo estamos observando en Daniel, que no ante la situación de provocación
quebra su principio rector, como eran sus leyes teocráticas que él había recibido Adoptado también, porque y que él las voluntad. aceptaba. Sin embargo, ahora ya llega otro aspecto que quiere quebrantarlo. Es que dice muy claramente, ¿no?, que los sátrapas no encontraron en él causa ni razón en respecto a que él no infringía ninguna ley, llevaba una vida muy ordenada. Entonces dijeron, vamos a buscarle por el lado de lo suyo. Sí, claro, ya después es Ya que querían... cambian, ¿no? Para poder acusarlo de algo y bueno, en cierta forma les da resultado, pero encontramos que Daniel, aún en el foso de los leones, se mantuvo íntegro. Bueno, íntegro ese es en un eso. tema que vamos a abordar en el próximo segmento, se me están adelantando, pero sí... Bueno, sí. es que estamos definiendo realmente Ok. a quién es Daniel. Bueno, está Daniel muy bien. fue honorable, Daniel fue un hombre Sí, claro. que conservó. Sus Y esto no solamente él, sino también, bueno, están los otros 3 muchachos que también le acompañaron y que estaban ahí, porque el jefe de los eunucos recibe una instrucción de que fueran muchachos honorables, muchachos de buen parecer, sabios, que tuvieran una capacidad de y de la casta entendimiento. de los Y pues príncipes. es de los príncipes de Judá. Hablando del tema que mencionábamos, algo que me parece sumamente interesante, la propuesta, ¿no? Porque por un lado, el dejar tus principios, dejar tus costumbres, dejar tus raíces, era algo muy atractivo, porque Claro. lo otro que te estaban ofreciendo no nada más era para la persona o para la situación actual, no nada más era simplemente atractivo, sino que también iba dando una posición, te iba metiendo Lo iba a posicionar. en los círculos. Y yo no creo que no solamente eran los círculos, digo, vamos analizando poder, el ¿no? contexto. No solamente era el poder, pastor, sino yo aquí observo una situación, y lo voy a mencionar de esa manera, era una sobrevivencia. Claro. O sea, porque había sido asediado Israel. Tenían por una parte los asirios que estaban acechándolos. Ellos sabían que ya estaban perdidos. Ahora los llevan cautivos, pues ¿qué posibilidades tenían? Ya, Iban bajo un régimen de No había esclavos. libertad. No tenían ellos plena posibilidad, libertad. aunque ahí hubo una negociación, si se puede citar, pero ellos sabían que tenían todas de perder. No sé, entonces solamente era algo atractivo de que voy a obtener un lugar. No, voy a sobrevivir. Tomaron la opción. Era la más Tomaron cómoda, eso, pero tomaron, sí. no la quisieron. Bueno, finalmente, para cerrar este apartado, ¿cuál era exactamente la posición política, social de Daniel en el Imperio Babilónico? Bueno, allá recibe él precisamente de parte de Dios, sin lugar a duda, pero también en la personalidad que tenía Daniel, en la situación de su preparación, porque era un hombre sabio, era un hombre disciplinado, era un hombre que estudiaba, era un hombre que tenía sabiduría, pues logró escalar y ser de ese círculo de los principales asesores y consejeros del rey. De tal manera que su posición social Causó envidias. por eso causa la envidia. Causó Y envidias esa situación tremendas, de ¿verdad? su posición lo va llevando a escalar, pero de una manera muy rápida. Y esa situación, como lo menciona el pastor, eran los aspectos que les desmotivaba y les traía la envidia en aquellos que eran nacionales de Y eran Babilonia nativos, eran nativos. y eran nativos, Sí. y como un extranjero. Claro. Viene Ahora, esa posición. por eso el jefe de los eunucos busca la manera de darle esa nacionalización para que él ya ahora no fuera como el extranjero, sino ya fuera ya era uno un más nacional. de ellos. Uno más de ellos. Y de esa manera obligarlo, yo creo que un poco más, ¿no? Pues protegerlo y hacer, porque eran las situaciones que se daban. Lo proteges por una parte porque el jefe de los eunucos trataba y los protegía, pero había otro grupo de sátrapas, Que de buscaban, magistrados, que se veían rebasados en cuanto a su posición, conocimiento sí. y situaciones. Y efectividad, ¿no? En la administración, porque era ya para estar en la corte de cuatro reyes, era muy capaz, claro, era claro, muy claro. capaz y no era de los de baja suerte, sino No. de los de más alta Claro. suerte y estima directa del gobernante en turno. Sí. O sea que cuando
vemos la situación de Daniel y que no solo conservaban esa situación de no contaminarse con alimentos. Otra cosa importante es eso que usted dijo, oraba. Daniel nunca dejó de orar. ¿No? Abría las ventanas, dice que daban hacia Jerusalén. Y oraba. Y se ubicaba él, se orientaba y abría esas ventanas y clamaba a Dios, ¿verdad? Entonces, nunca Daniel perdió su confianza en Dios. Así nunca. es. Y yo creo que en el siguiente segmento vamos a comentar esto muy interesante. Daniel sabía que la cautividad iba a durar solo 70 años. Él lo sabía. Él sabía también que Ciro, uno de los reyes que venían, iba también él, porque ya estaba escrito que Ciro iba a reconstruir. Y todo eso lo sabía Daniel porque él leía. Era un hombre muy preparado y que conocía los proyectos y los planes de Dios. Entonces, no era de balde que fuera uno de los principales sátrapas, uno de los principales asesores de los gobernantes. Es que convenía para el imperio de la época el conocimiento que él tenía. Él tenía. ¿No? Ahora, ¿cómo se le titulaba a Daniel? O en la historia, ¿cómo se le pone ahí antes de Daniel? ¿El profeta? Bueno, si normalmente es considerado como el profeta, aún en la cautividad, está siendo considerado como el profeta de Dios, Daniel. Porque veían esa parte en donde lograba identificar. Y es que simplemente en el sueño de Nabucodonosor que tiene y le dice, oye, ya se me olvidó el sueño, pues ahora dime el sueño y dime su interpretación. Uh-huh. Desde ahí empezaron a ver la valía tan grande que tenía Daniel. Las virtudes que... Y de ahí las otras manifestaciones de Dios, y por eso es que Daniel adquiere una valía para los emperadores, para los gobernantes, muy alta, muy elevada, que no tenían ¿Ningún nosotros. otro? No tenían nosotros. Bien, pues estamos analizando el tema de Daniel en la cautividad de Babilonia. Hemos visto a lo largo de lo que se nos ha platicado en este programa con aquí nuestros invitados especiales. Bueno, no pertenecían a Babilonia. No. Y nunca pertenecieron, No. porque a pesar de que estuvieron allí, Conservaron supieron su identidad. conservar su identidad. Conservaron Y su eso identidad. despertó en muchos de los poderosos de la época envidias, Tremenda. molestias, no nada más porque eran personas íntegras, hablando de Daniel, sino porque su integridad y su forma de conducir traía como consecuencia una serie de actos que eran bien vistos y por lo consiguiente pues era atracción. Era de suma importancia la participación, el consejo de Daniel ante el imperio babilónico. De hecho, perdón, nada más como un dato histórico, menciona un historiador que los que residieron y decidieron posterior a la liberación quedarse a vivir en Babilonia han transcurrido 26 o 27 siglos ya y ellos siguen conservando su identidad Sí. de israelitas. Ahí mismo, ¿ah? Sí. Excelente información. Vamos a un corte comercial para que posteriormente a ello seguir con este tema de sumo interés, de gran información útil para todos nosotros interesados en temas religiosos o bíblicos. Vamos a un corte y esperamos que al regresar se encuentren con nosotros. Recuerden que pueden enviar dudas, comentarios, alguna aportación que quieran hacer a través de las redes. Con gusto las leemos y las pasamos aquí a nuestros invitados. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la gira apostólica universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional, sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org.
Búscanos en redes sociales, Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337702000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales, Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, estamos ya de vuelta en su programa Contraportada. Ya estamos en los últimos segmentos. Esperamos de verdad que esta información que hemos abordado sea de sumo interés y de gran atracción para todos ustedes. El objetivo, el deseo de estos programas es analizar de una manera amena, a través de una charla, estos temas, pero con la finalidad de que ustedes se queden con esta información, pero también vayan a buscar, investiguen y también en su momento aporten hacia estos temas que sin duda han dejado huella a lo largo de la historia. Queremos agradecer a todos los que nos están viendo. Tenemos unos saludos, hemos omitido otros por cuestión del tiempo, pero de manera muy breve quiero dar lectura. Benny Ramírez de Dallas, Texas, José Osvaldo de... saluda al maestro Moisés Gutiérrez. Angélica nos envía saludos de Ciudad de México. Carmen Guerrero desde Colonia La Betel envía saludos al pastor. Absalón también nos envía desde Panamá. Eva Ñáñez de Ciudad de México. La Concordia también nos envía desde Jicotepec, Veracruz. Elisa nos envía saludos desde El Salvador. Tenemos saludos desde Fares, desde Canadá. Tenemos aquí otros saludos desde Tlaxcala, Costa Rica y, bueno, Nayarit, San Antonio, Texas, entre otros. Agradecemos a todos ustedes de verdad que se encuentren con nosotros y esperamos que hasta el final de este programa nos acompañen. Bien, continuamos entonces con nuestro programa. Hablábamos sobre la identidad de los judíos en Babilonia, hablábamos sobre cómo es que llegaron ellos a ser cautivos bajo este imperio, cómo se dividió el pueblo de Israel, entre otros temas que hemos venido analizando. Bueno, una vez cautivo, los príncipes de la casa de Israel en Babilonia, ya cautivos, empezaron a ser utilizados y tomados para la misma administración, para el consejo del rey de la época, y empiezan a despertar una serie de envidias y molestias entre los otros poderosos de la época. Cabe destacar que, bueno, había un rey, pero no era el que ostentaba el poder, sino que había una serie de sátrapas y otra camarilla, por así decirla, de poderosos que administraban también el poder, y en su momento... No era autónomo. No era autónomo el rey, y en su momento, si algo a ellos no les parecía, el rey debía de tener muy en mente eso, porque podría levantarse en contra de él como un golpe de estado. Pero bueno, aquí tenemos al personaje de Daniel, en donde nos interesa ya analizar específicamente la ley de la estatua de oro y el decreto del rey Darío, algo que ya bajo una norma, bajo un estatuto se establece con el fin de afectar, pues evidentemente, a quienes no practicaban las costumbres idolátricas de la época. Yo quisiera permitirme, porque tal vez nosotros nos estamos contextualizados, pero tal vez el auditorio habrá personas que quizás no conozcan qué es esta ley. Daniel capítulo 3, versículo 1 nos refiere y nos da, para la gloria del Señor, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Y sigue mencionando, y voy a por el tiempo nada más, dice, la ley consistía en lo siguiente. El pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír, esta era la ley, este es el decreto, el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. En esto consistía la ley, que al momento de oír un sonido de los que se mencionaban, todos tenían que postrarse de rodillas y adorar a esta estatua. Y cualquiera, aquí viene la sentencia del que no acatara la disposición de esta ley, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hasta aquí, esta parte, tenemos nosotros que existía este decreto, esta ley, la ley que se menciona. ¿Qué simbolizaba o qué tenía que hacer? Pues tenían que todos arrodillarse. No había excepción. Sin embargo, no había ninguna excepción, porque el que no lo hiciera recibiría como consecuencia el castigo, el fuego, es decir, tenía que ser muerto. Pero ¿qué pasa? Pues el pueblo de judío tenía, el pueblo de Israel, pues los judíos tenían muy marcada esa identidad de la que mencionábamos hace un instante. Dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sabiendo ellos que tenían esa forma monoteísta, es decir, ellos adoraban solamente a Dios, porque habían recibido en ese mandamiento de Dios que solamente a Él lo tenían que adorar, pues el pueblo judío seguía conservando esta forma, aunque había llegado una etapa de que algunos del pueblo de Israel sí se habían corrompido, como lo mencionaba el pastor al inicio, había habido cierta desviación de algunos, sin embargo, los judíos seguían teniendo, porque vivían bajo esta cautividad. Es decir, ahora sí ya entraba en ellos otra vez la reflexión de decir, pues nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿a quién le clamaban? Pues a Dios, porque estuvieron ellos clamando por mucho tiempo, por muchos años, de los cuales ahora, precisamente, pues no reconocen esta ley. Pero los caldeos, maliciosamente, aquí yo quisiera destacar esta parte, Josué, cómo siempre se emplea esta parte para acusar maliciosamente. Aquí entra la maldad. ¿De qué? De este tipo de gentes, de este tipo de personajes, de los cuales con toda malicia acusan a los judíos. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vives, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír, y menciona, versículo 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12, con toda la maldad hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Esta situación son los nombres que adoptan, no ellos, sino que se los imponen, porque ya ahora estaban nacionalizados. ¿Quiénes eran? Ananías, Misael y Azarías. Y estos varones seguían conservando su identidad y ellos no postraron su rodilla ante aquella estatua. ¿Qué pasa entonces? Pues ellos se avenían
a la consecuencia que Ellos iba a haber. sabían la consecuencia. Sí, claro. Estaban conscientes. de Pero la aquí algo que yo quiero destacar mucho es en el aspecto de los maliciosos, de estos intrigosos, de esta gente que con ese espíritu perverso siempre han existido. que hasta el día de hoy existe. Y que hasta el día de hoy persiste porque ese es un afán de su mediocridad, de su forma de vivir, porque no competían. Frustración. Era una frustración. Así manifiestan su impotencia. La impotencia que ellos Total. tenían, ¿de qué? De que eran rebasados Sí. por alguien que tenía una gracia, esa gracia de Dios, pero que además de esa gracia eran gente que se dedicaba, que eran disciplinados, que se cuidaban en su alimentación, que cuidaban sus estudios, que se dedicaban. Costumbres. Y estas personas maliciosamente los acusan, precisamente pues para que reciban y Castigo. que el rey haga el favor de quitarlos del medio. El rey les había concedido su favor porque habían sido destacados. Y ahora llega el momento Y tuvo que hacerlo. que lamentablemente... Tuvo Sí, que porque hacerlo. se sentía también. Era por lo que le dijo a Daniel, ¿no? Según la ley de Media y de Persia, los sátrapas, Sí, el rey quería liberar a Daniel, pero no, es ley de Media y de Persia. Lo que usted decía, que no era el rey no era autónomo, estaba sujeto a esa satrapía y fue lo que pasó también en el caso de los tres, ¿verdad? Que pues, ya lo había firmado él el edicto, tenía que darle para adelante. entonces dice el versículo 3, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajese a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Qué significa? Que ellos nada más estaban esperando que el rey cumpliera, porque ya lo tenían también. Oye, pues ellos mira lo que hacen, te desobedecen, hacen lo que quieren. Tus funcionarios. ¿Y qué sucede? Tus funcionarios. Bueno, la historia bíblica es muy hermosa, ¿no? Porque yo me imagino que Sadrach, Mesach y Abednego, la escritura es muy lacónica, no da mucha información. Mucha información. Ya nada más nos menciona cuando son arrojados. Ellos no se resistieron, ellos no cuestionaron, ellos sabían, estaban conscientes del riesgo que corrían al desobedecer la orden. Pero aquí hay una parte importante, pastor, en el que menciona el versículo 17. He aquí nuestro Dios, esta era la confianza que ellos tenían. Era la seguridad que ellos tenían que ante una ley que contravenía una ley divina, dicen, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Y aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión. Puede, porque esto está en la voluntad de Dios. Claro. Esto es el querer de Dios. No y ellos están estaban ordenando. no solamente confiando en Dios, sino también resignados a recibir el cumplimiento del querer y de la voluntad de Dios. Por eso yo lo quiero mencionar textual. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esa confianza de lo que mencionábamos hace un instante, ¿qué había en ellos? Convicción, seguridad, confianza. Ellos seguían creyendo en Dios y sus convicciones religiosas que tenían les permitía a ellos proseguir adelante en esta determinación, porque su identidad que ellos tenían, y como dice el pastor Leonardo, no hay una ampliación porque es muy lacónico, pero al final son arrojados y los soldados, los que toman a estos tres jóvenes, los lanzan al horno de fuego Pero ellos ardiendo mueren. y ellos mueren por las llamas, porque Por todavía fuerza de la fue luz. tanta 7 veces. el coraje, la ira, calentaron que el los horno más. mandan calentar más fuerte, 7 veces más. ¿Y qué sucede? Mueren esos que lanzan. Sin embargo, el rey dice que no fueron 3. Pues sí, pues yo veo 4. Y veo que hay un cuarto varón semejante al Hijo de los semejante dioses. al Hijo de los dioses. Esta es la manifestación del poder de Dios, que Dios estaba con ellos. Bien, creo que es también de sumo interés analizar la parte religiosa, la parte de fe de estos hombres dentro de este cautiverio. Y yo quisiera, que observemos algunos aspectos. La malicia con que lo hacen,
la perversidad con que crean esta ley, porque ellos sabían de qué otra manera, lo que mencionábamos. Ya no había. fue solamente el alimento, No había forma. había forma. Que crean precisamente Claro. esta ley que iba a perjudicar. Crean las condiciones para Solamente. que se dé. para ¿Verdad? que se dé. Dios. Pues ahora sí que hablando en términos actuales, ¿qué libertad religiosa? No, no. Que nada, ¿verdad? Estaban Una anarquía completa. ¿no? estaban siendo totalmente saboteados para no poder llevar a cabo estas prácticas. Tenemos también el edicto del rey Ciro. Es una de las cosas importantes porque resulta que el profeta Isaías, 150 o 170 años antes de que naciera Ciro, el profeta habla de esto en Isaías, lo habla en Isaías 44, 28 y el capítulo 45, verso 1. 170 años antes de que naciera Ciro, ya el profeta estaba hablando, mi siervo Ciro. Así lo menciona Dios, mi siervo Ciro, quien hará lo que yo quiero. Y le encomienda que él va a volver a reedificar Jerusalén, el templo, 150 o 170 años. Daniel, que era un hombre preparado, leído, él sabía que la cautividad solo iba a durar 70 años, porque el profeta Jeremías, muchos se los dijo. Se cree que Daniel tendría entre 18 y 20 años de edad cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, él conocía los textos de Jeremías, los textos de Isaías, y él sabía, estando en la corte de Ciro, es cuando Ciro establece el edicto donde él determina que Israel vuelva a su patria, vuelva a su tierra, El regreso de la cautividad. regreso de la cautividad. Aunque dice tanto Flavio Josefo como Filón, que son historiadores del primer siglo judíos, dicen que muchos judíos no regresaron ya. En el caso de Daniel, Ananías, Misael, ya eran muy grandes de edad. Si tenían 20 años cuando fueron llevados cautivos, más 70 que duró la cautividad, 90 años. Ya era muy difícil que soportaran el viaje de 800, 900 kilómetros a regresar a Jerusalén, que yo creo que era lo que más ellos anhelaban, volver a ver a Jerusalén. Pero ya pienso yo que la edad y todo eso no se los permitió. Pero entonces, el edicto de Ciro no fue algo propio de él, fue de parte de Dios. Todo decíamos en un principio que Dios no improvisa. Dios todo lo tiene bien planeado, lo tiene bien establecido, y los tiempos, lo dijo Daniel, Él muda los tiempos, Él toma los tiempos, y los tiempos están en la mano de Dios, y lo estamos viendo en la actualidad nosotros. El tiempo está en la mano de Dios. Entonces, cuando Ciro da el edicto de que los judíos puedan regresar, es muy bonito ver en el libro de Esdras, de Nehemías, que son los que narran el regreso del exilio, todo lo que Ciro les permitió llevar, todos los utensilios, todo lo que Nabucodonosor había saqueado el templo, Ciro dice, llévenselos. Y la escritura va narrando con lujo de detalle todo lo que traían de regreso, de todos los utensilios que saquearon del templo, todo, y las personas que regresaron, más de 40,000 personas regresaron bajo el edicto de Ciro, y la idea era reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. Pero volvemos a repetir, todo esto era de parte de Dios. Y Daniel lo sabía, yo pienso. No sé, yo quiero especular muy fuerte en esto, que Daniel, al conocer los escritos de Isaías y al conocer las palabras de Jeremías que dijo que eran 70 años, cuando el siervo de Dios Daniel vio que el tiempo se había cumplido, oye Ciro, mira lo que dijo mi Dios de ti, mi siervo Ciro, el cual hará lo que yo quiera. Y sin lugar a dudas, Ciro, como instrumento de Dios, se sintió él hasta halagado, ¿no? De que el Dios de Israel le hubiera dado esa encomienda que él ni sabía. Pero estaba escrito, y entonces es cuando ya da el edicto para que el pueblo de Israel pueda regresar. Incluso Esdras, Nehemías llevaban cartas para los gobernantes de otras provincias que les dieran lo necesario, que no los estorbaran.
Y luego la Escritura nos da testimonio de cómo empezaron a reedificar el muro. Primero el muro de Jerusalén, de la Jerusalén que había sido arrasada por Nabuzaردán. Después empezaron, dice la Escritura, que cuando ya reedificaron el muro perimetral de la ciudad, dice que con una mano tenían la espada Y con otra trabajaban, ¿verdad? Por los enemigos en defensa. que querían detener la obra y que le dijeron a Ciro, mira, se te van a volver a levantar, mira, si tú los apoyas, pero Ciro los dejó y el pueblo de Israel reconstruyó el muro perimetral de la ciudad. Y dice la Escritura que cuando echaron los nuevos cimientos del templo, el pueblo lloraba. Los sacerdotes se vistieron con sus vestiduras y presenciaron cuando se empezó a hacer el desplante del templo. Y dice que hubo ancianos, así dice la Escritura, hubo ancianos que conocieron la gloria del primer templo y cuando vieron que se estaba volviendo a reedificar, lloraban de gusto, de alegría, ¿no? Porque el templo era la gloria de Israel. Era También parte de su identidad. era algo tan... Lo vemos hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad en Israel, en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, hay un muro que es muy conocido mundialmente, que se le conoce como el Muro de los Lamentos, pero ni siquiera es un muro del templo. Es un muro del perímetro del templo. Acuérdense, y los judíos cuando ya hace más de 60 años volvieron a adquirir ya que la ONU y los gobiernos lo reconocieron otra vez como nación, ellos fueron los que lo reconstruyeron porque estaba en ruinas. No estaba. Pero es lo más sagrado que tiene y no es, vuelvo a repetir, un muro del templo. Es un muro perimetral, pero es todo lo que tienen. Entonces, esto habla de la gloria y la majestad, la fuerza moral que tenía el templo de Jerusalén para Israel. Un pueblo que sin duda fue vituperado, perseguido, esclavizado, sometido, cautivo. Sí. Y casi masacrados y casi exterminados. Pero en su momento, ahí están. La gloria ahí están. Les fue dada otorgada nuevamente. Bueno, creo que el tema de la vida posterior a la cautividad y la construcción del templo, creo que sería un buen tema de próximo programa. Estamos ya cerrando, nos vamos a ir a nuestro último corte y al regresar entraremos ya en lo que son las conclusiones, recomendación bibliográfica. Esperamos que se encuentre con nosotros hasta el final de este programa y si hay algún saludo o comentario pueden aún hacerlo. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 3337 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecassjf@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la Gira Apostólica Universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería.
Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional, sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional, sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales: Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Bien, ya estamos de regreso en este último segmento de su programa Contraportada. El tema que hemos elegido para analizar, para poner en la mesa, es el tema de Daniel y la cautividad en Babilonia. Hemos hablado ya sobre la cautividad, cómo se lleva a cabo, sobre algunos edictos que se imponen en la época para tratar de afectar o quebrar las costumbres, la identidad, la forma de vida que llevaba el pueblo de Israel o los príncipes de la casa de Israel en la cautividad de Babilonia. Pero bueno, antes de continuar ya con esta parte, quiero enviar, o más bien dar lectura a algunos saludos de aquellos que nos están viendo y se tomaron el detalle de enviarnos saludos. Víctor Vázquez nos envía saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Selene Díaz desde Ixtlalupa, Estado de México. Ada Castillo nos envía saludos. Eliacer Esparza desde Monterrey. Abisaí Ricardo, saludos desde Durango. Vicente Gómez desde Tepic, Nayarit. Raimundo León nos envía saludos. Puebla. Abel de Puebla. Abel Valencia desde Río Verde, San Luis Potosí. Nos envían saludos desde National City. Elmer Sierra. Nos envían saludos desde Colombia. José Juan Miranda nos envía saludos desde Jardines de Morelos. Estado de México. También desde Querétaro nos envían saludos desde Estado de México. Saraí Orduña también nos envía saludos desde Escondido, Baja California. Ensenada, perdón, Baja California. Nos envían también saludos desde Texas. Bueno, a todos ustedes les agradecemos que estén con nosotros y agradecemos que nos sigan. Esperamos de verdad, de todo corazón, que esta información, que este análisis sea de gran utilidad y despierten ustedes el interés por analizar estos temas más a fondo. Y si ya, por leer la Biblia. Y si ya, dice el pastor, por leer la Biblia. Y si ya los han estudiado, porque estoy seguro que detrás de estas cámaras hay personas también con grandes talentos e información, compartan esta información para poder nosotros también conocer un poquito más acerca de estos temas. Vamos concluyendo. Se nos pasaba algo muy importante en el segmento pasado, que es un acontecimiento de suma importancia, es Daniel en el foso de los leones. Hablábamos sobre el edicto, sí, pero ¿qué sucede con Daniel en el foso de los leones? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso y cómo concluye esta situación? Sí, yo creo que no es que se nos pase, yo creo que sean muchos aspectos y es muy poco el tiempo, claro, que ojalá pues se pueda analizar en otro momento. Yo quisiera mencionar efectivamente esa cautividad conlleva a puntualizar sobre los aspectos en que el pueblo judío, porque eran de Judá, alguien preguntaba acerca de esta situación,
¿Qué pasa con ellos? Dios los empieza a bendecir, pero ellos también buscan, estando ya en esa oportunidad que se les da, ir superando muchas barreras, muchas situaciones. Aquí hay algo que en tiempo del rey Darío se da también, así como fue en anterior situación contextual con Ananías, con Misael y con Azarías. Aquí llega una situación también de la misma naturaleza. Y quisiera al auditorio invitarlo a leer sobre Daniel capítulo 6, leer por el tiempo, leer el versículo 4. Pero quisiera más bien el versículo 3 para que tengamos un poquito el contexto. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Lo que mencionábamos, cómo inicia, llega cautivo. Y de esa cautividad él empieza a escalar y llega a una situación de ser el superior de todos estos gobernadores, de estos sátrapas, y tenían ellos que rendirle cuenta a Daniel. Aquí la situación es, y lo menciona, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahí está la razón. Y luego entonces, ¿pero por qué? Lo que mencionábamos durante esta plática el día de hoy, y quisiera mencionar el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. A ver, pues yo quisiera nada más reflexionar con todo el público y con nosotros mismos que estamos aquí, pero ¿por qué lo querían acusar? La pregunta es ¿de qué? Y segunda, ¿por qué? La situación era que él era un hombre bueno, íntegro, honorable, superior a todos ellos en el conocimiento que había. Es que así son los hombres de Dios. Los siervos de Dios tienen estas virtudes de parte de Dios y esa honorabilidad que lo llevaba a Daniel de tal manera que él logró llegar a ser de grande estima del rey Ciro y del rey Darío, del rey Nabucodonosor en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Estos hombres perversos y malvados, como lo mencionamos, de aquellos caldeos, maliciosamente lo acusan. Y la pregunta es, ¿de qué lo acusan? Lo mismo vuelve a acontecer. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Su trabajo. Y aquí algo importante, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque era honorable. Y lo menciona porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Intachable. Aquí algo importante que yo quisiera, y como lo menciona el pastor, intachable conducta. La situación aquí que se menciona y que tenemos que tener, de que no encontrarle absolutamente nada, Hay que fabricar, ¿no? hay que fabricar. Y aquí viene la anarquía. Aquí vienen los maliciosos y perniciosos que construyen a través de andamiajes de mentiras, de calumnias, de infamias, como es el caso que hoy nos está ocupando. El versículo 5 lo dice. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces buscaron, pero no encontraron. Y aún contra la ley de su Dios, pero no había, porque él seguía todo lo que marcaba la ley divina. Y él era un hombre honorable. Y la ley de Media y de Persia, pues era un hombre intachable. También podían acusarlo, cumplía, claro. también cumplía con eso. Entonces, sigue leyendo, seguimos leyendo, pues precisamente se juntan todos los sátrapas, todos los gobernadores, todos los magistrados, para precisamente acusarle en una situación. Y dice el versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Lo obligan al rey a que firme una ley. Y se la sacaron de la manga. Sí, una ley anárquica, Pues sí. una ley inmoral, una ley, como dice el Algo pastor, que va contra todo lo correcto. Yo creo que ni ellos se la creían cuando No. sacaron esa ley.
Y dice, para que no pueda ser revocado. O sea, no solamente era, y luego menciona, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no pueda ser abrogada. ¿En qué consistía? Pues precisamente que nadie pudiera, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esa era la ley anárquica, esa ley que contravenía. Pues ¿por qué esta ley? Pues porque no había nada, no pudieron encontrarle una sola falta que pudieran ellos tomar para acusarlo. Y luego cita el versículo 10, cuando el 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Por qué? Pues porque todos se habían volcado en contra de él. O sea, todos los sátrapas, magistrados, capitanes se pusieron de acuerdo. Casi sintió que peligraba su lugar. Claro, se veía obligado, es lo que mencionábamos hace unos momentos. ¿Qué sería esto, no Josué? ostentaba todo el sería poder del un rey complot. en contra de Este complot lo orquestan maquiavélicamente, malvadamente y perversamente en contra de este hombre inocente. Y lo hacen que el rey lo firme. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No dejó. Entonces los hombres se juntaron, aquellos hombres se hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier a Dios u hombre fuera de ti sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces por el relato histórico, Josué, pues aquí ya lo menciona, que es arrojado al foso de los leones. Pero la identidad que tenía Daniel, y yo quisiera llegar a esta parte de esta conclusión, cómo precisamente se confabulan, cómo se orquesta, y que la maldad de ciertos personajes busca desde siempre acechar la tienda de los justos, acechar la vida de los hombres honorables. Van a encontrar quien se una a esos propósitos. Claro, porque forman un complot, pastor. ¿Y qué es lo que hacen? Y es que definitivamente, ya analizando el contexto y la situación, pues sin duda las acciones rectas, las acciones de honorabilidad de este personaje que es Daniel, afectaban, sin duda, como lo hemos mencionado en otros programas, afectaban intereses de los que ahí se habían ya reunido para hacer este complot. Uno de ellos, pues, tan sencillo como saber que lo iba a poner, ¿verdad? El rey sobre todo el reino. Entonces, para empezar, quiero imaginar si ellos le rendían a Daniel cuentas, y seguramente en esa rectitud y en esa limpieza de Daniel no tenían mucho margen de exactamente, y decían, no, si así nos ha afectado, imagínate cuando esté sobre todo el reino, ¿no? ¿Qué va a pasar? Qué lamentable porque hemos venido analizando estos personajes bíblicos y cómo a lo largo de la historia pues siempre va a existir esta acechanza. Claro. Pero bueno, conocemos el testimonio, pastor. Conclúyanos sobre este acontecimiento. ¿Qué sucede con Daniel? ¿Es echado al foso de los leones? ¿Se lo tragan los leones? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, pues según el texto y la información que tenemos. La Escritura nos da testimonio que no le pasó nada, ni un rasguño. Y aquí sí quiero hacer hincapié en que el rey le pesó. Claro. Le dolió porque dice que él luchó por librarlo, pero le dijeron, no, sabes que tú lo firmaste. Y es ley de Media y de Persia y no tiene vuelta para atrás. No puede ser abrogado. Entonces él le dolió tanto que no comió, no le llevaron música, estuvo preocupado toda la noche y temprano va. Daniel, siervo del Dios Altísimo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de las garras de los leones? Y le contesta el siervo de Dios, mira, aquí estoy. Lo manda a sacar. ¿Cuánto era el enojo del rey? Porque vio que los otros obraron de una forma ventajosa, maliciosa, injusta. ¿Y qué hizo? Ya no esperó un edicto. No.
Ya él era el monarca y tomó esa determinación y ese derecho que tenía como monarca, échalos a ellos. Y no solo a ellos. Dice que a sus esposas, a sus niños, los echaron al foso de los leones. O sea, fue tanto el enojo del rey porque, ¿pero por qué, pastor? Porque vieron que lo engañaron, lo usaron. Porque el rey observó ciertos aspectos. La conducta que había de esos perversos y malvados. De que aquel hombre que era justo, llamado Daniel, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues querían destituirlo y quitarlo de en medio porque trastocaba ¿Y qué mejor que situaciones que con perversas. los leones? El rey lo observa. Claro. El rey observa también de que La intención es de librado ellos, la intención y de la ellos, intencionalidad intención de la maldad de ellos. Sí. Y dice el relato bíblico en el que Todavía no mencionamos, cuando Y ya los se los leones habían Se lo devorado. estaban despedazando los Me leones. imagino, yo creo que se le hacía largo y eterna la noche al rey, ¿no? Para poder ir a sí, en es búsqueda y en que rescate de Daniel. por algo quería él poner a Daniel por encima encima, de por todo. algo. No era Sobre todo el gratis. reino. La pregunta. Y ahí que termina, perdón, antes de la pregunta, Josué, precisamente llega cautivo, llegan como esclavo y el nivel al que tú me preguntabas y que era una de las preguntas iniciales, ¿a dónde Dios lo pone, qué lo nivel coloca llegó? y qué iba a hacer y lo puso sobre todo? Y vaya que el reino. reino era amplísimo, ¿eh? Sí. Y ya retomando el inicio, porque parte del tema de la cautividad es ese, ¿no? Separar a los príncipes de la casa del pueblo para que no pudieran tener ese poder, para que no pudieran tener ese avance. Y levantarlos en contra de. Y la gloria la siguen teniendo acá ya en cautividad, pero bueno. Y de hecho, 70 años después, regresa esa permisión que les da de que regrese todos los principales otra vez a Judá, para que vuelvan otra vez a Jerusalén, lo que mencionaba el pastor, y reconstruir precisamente pues esa parte. ¿Podía o no podía el rey derogar el decreto? No, pues claro que no podía. Por eso, porque tenía esa situación Claro, de ley de Media y es que, Persia. es que tenía la presión. Está como cuando Herodes, yo lo voy a soltar, lo voy a dejar libre. Si tú lo sueltas, no eres amigo del César. Esa palabra a Herodes le pegó duro. Claro. Porque lo podían acusar de traición con el César. Y entonces dijo, ¿no saben qué? Le tuvo miedo al pueblo. Claro. Es lo mismo ahorita en este caso. Es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede precisamente? Sátrapas, magistrados, Todo, capitanes, todos se confabulan. Todos. Y ante eso el rey no puede. Claro. Y algo importante, compañeros aquí, ¿qué es lo que quería? Orquestaron ese complot, precisamente. ¿Y ¿Por qué qué? hacen? Presionan al rey y le dicen, tú firmaste este edicto, Claro. del cual no, No puedes puedes, Porque retractarse, es no ley puedes de abrogarlo. Media y de Persia. Porque la ley de Media y de Persia te obliga, es decir, lo intimidan al rey Lo y lo presionan. presionan y lo acorralan en esa situación. Y no tenía otra opción el rey. Porque si él decidía librar a Daniel, lo destituían. Sí, se levantaban. Se levanta le contra hacían él. un Claro. golpe de Estado. Bueno, pues estamos ya concluyendo. Tenemos que parar esto porque si no nos vamos de largo. Agradezco de verdad, en nombre de todo el equipo, la participación, las aportaciones. Vamos nada más a tomar unos minutitos para conclusiones. ¿Con qué concluye, maestro? ¿De qué manera se despide de esta audiencia? Bueno, que aquí observamos, como siempre, cuando hay hombres maliciosos, perniciosos, que pretenden destruir la honorabilidad Dañar. de un hombre, pues siempre Dios se encarga de manifestar, y como lo mencionó en su momento Ananías, Misael y Azarías, Dios puede. De la misma manera, el siervo de Dios Daniel lo menciona. Dios tiene es su voluntad y Él lo permite y Él concede ciertas situaciones que, a pesar de que los hombres realicen acciones o atenten en pretender quitar esa honorabilidad, desvirtuar y destruir con infamias y calumnias, pues aquí vimos y observamos cómo la maravilla y la mano de Dios sacó adelante no solamente a Daniel, sino a toda la casa de los principados de Israel y restituirles. a Jerusalén. Les regresó su gloria. Pastor, ¿con Aquí- qué concluimos? El salmo que mencionaba el hermano Moisés describe a la perfección la situación de Israel en
Babilonia. Es un salmo muy hermoso que es muy lastimero, yo lo considero muy lastimero. Muy lastimoso. Junto a los ríos de Babilonia, dice. Una Nos lamentación. sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Siones. Y los que nos habían traído cautivos nos pedían, cantadnos cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? No se sentían, no era el lugar ni para ellos, ¿verdad? Y se acordaban de Jerusalén, si de ti no me acordaré, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pega a mi paladar, porque estaban en medio de la cautividad, a lo mejor con cierta confort, ¿no? No, eran Nabucodonosor, Belsasar, que era mi pariente por Baltasar. No, sí, era Baltasar. Sí, así es. Sí. Darío, Ciro, los trataron con mucha benevolencia. Como Alejandro Magno cuando los conquistó igual. Entonces, aunque vivían con cierta libertad, pero no era lo suyo ese lugar. Anhelaban ellos regresar a Israel. Según el texto bíblico, regresaron. Regresaron. Bueno, finalmente bibliografía, además de la Biblia, que es un referente importantísimo y no lo estamos avalando nosotros, sino ya es un documento que por demás histórico y pues se comprueba en cierta medida la veracidad de los acontecimientos aquí narrados. ¿Qué otra? Un comentario de la Biblia. Cuando Israel fue a la ONU para que lo aceptaran como Estado, no recuerdo si fue Ben Gurión o voto bueno, habló a la ONU y les dijo, yo les voy a comprobar con documentos que este territorio es de Israel. Y es un documento que todos ustedes lo aceptan. Y es un documento que habla límites, territorios, todo, dice. Y que ustedes no me pueden decir que sí. Es el documento donde yo les vengo a comprobar que este territorio es de Israel, la Biblia. Y aceptaron, tuvieron que aceptar. Hablo yo del valor tan importante que tiene textual del Biblia. Pues existen algunos libros, de hecho yo los tomé algunos de ellos aquí en Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín. Está el compendio de historia sagrada, el diccionario de religiones, tenemos la Biblia azul, historia de los papas y los reyes, los salmos, que precisamente habla en una forma poética. Tenemos Editorial Trota, o sea, existen hay algunos de los que tomamos el día de hoy. Y como decía el pastor, pues yo también quiero agradecer, Josué, el favor que nos hayas invitado el día de hoy, a todo el equipo, a Berea, a la radio y a todos los que en tu equipo también están. Los felicitamos también porque son programas que los hemos estado observando. Y hoy que nos tocó ser invitados por ti, pues también te agradecemos, que Dios te pague y pues que Dios bendiga a toda tu audiencia, que sin duda son muchos los que están observándolo, y a todos los que el día de hoy pues hicieron posible esto, pues que Dios los bendiga y que Dios les siga ayudando a ustedes para que sigan difundiendo estos hermosos mensajes. El agradecimiento es mutuo. ¿Alguna bibliografía, pastor, que nos recomiende? Yo tomé del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE, y también de una gran historia universal, Larousse. Me lo regaló un compañero en Santiago de Chile. Habla de la historia universal, de ahí también tomé yo muchos datos. Y claro, pues en la Biblia es la que más tenemos nosotros. Bien, pues agradecemos de verdad a todos ustedes, los que están tras las cámaras, aquí a los invitados que hayan hecho posible esta noche muy amena, en donde analizamos el tema de Daniel y la cautividad de Babilonia. Hemos analizado desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de fe, porque ahora sí nos enfocamos mucho al tema de la fe, desde una perspectiva académica, a través de los ojos de los estudiosos, por medio de su bibliografía y de sus estudios y de sus análisis. ¿Con qué nos quedamos? Pues bueno, esperando que esto sea de agrado y de utilidad para ustedes. Daniel, un personaje muy, muy importante a lo largo de la historia. Hay quienes dudan de su existencia, hay quienes están seguros de su existencia. En estas charlas, en esta plática, hemos observado de qué manera vivió, cómo se llevó a cabo su vida, su contexto, cómo fue perseguido, cómo fue acusado, cómo fue sentenciado, cómo hubo un grupo que realizó un complot para llevar a cabo esto, y vimos el resultado de todos estos acontecimientos.
No queremos que se queden con esta información. Queremos que investiguen. Queremos que ustedes también analicen y nos den su opinión acerca de ello. De esta manera concluimos nuestro programa Contraportada, agradeciendo principalmente a Berea Internacional por permitirnos la facilidad de emitir este programa, pues están ellos tras las cámaras de Radio Berea, que también está transmitiendo, así como Radio La Luz del Mundo. Nos despedimos, esperamos que tengan una muy linda noche y Dios los bendiga. Los esperamos el próximo último jueves del mes de octubre con un tema también de gran interés sobre otro personaje bíblico. Hasta luego.